Hola, buenas tardes. Esta presentación del caso Mike no es la primera. Ya se han hecho otras presentaciones en la EOL, en Madrid, en San Sebastián. Agradecemos a Gustavo de Sal que quiera hacer esta presentación en la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona, así como a Clara Bardón y a Florencia Shanagan que hayan aceptado amablemente la invitación. También agradecemos a Laura Bruckner y a los actores que han participado en el vídeo porque nos ha permitido una promoción extensa de esta presentación y además una cierta, digamos, aproximación a lo que será esta presentación. De hecho, quizá lo que falta a esta presentación es un swing, el balance musical de fondo que podría acompañar a lo largo de esta presentación. Y si me permiten un chiste, lo toca una banda muy famosa para el psicoanálisis lacaniano, que es la banda de Möbius. Los músicos que tocan en esta banda, para que nos demos cuenta de que nadie se escapa de un mundo donde el delirio y el lazo social son un continuo, tocan sin cesar la misma música. Nos movemos en un mundo movedizo entre la literatura y el psicoanálisis, un mundo que si es placentero lo es por las sutilezas que se entreven. Les remito a un extraordinario texto de Ricardo Piglia, Literatura y psicoanálisis, un texto de 1997, una conferencia dictada en la IPA de Buenos Aires. Voy a hacer una breve presentación del escritor y de la novela, aprovechando una magnífica entrevista que Margarita Sánchez Mármol, de la librería Muga, le hizo a Gustavo. Gustavo dice que el protagonista de este libro es un hacker, al mismo tiempo que un hombre gravemente trastornado. El personaje representa un lado oscuro del mundo actual que por desgracia se va normalizando. Los desechos del sistema, los llamados daños colaterales de esta guerra que el capitalismo viene librando desde siempre, pero que en las últimas décadas ha cobrado una ferocidad que nos retrotrae a sus inicios. Así empieza Gustavo la entrevista con Margarita Sánchez Mármol. Margarita le pregunta, ¿el personaje de Mike está basado en un caso real? Y Gustavo responde, no, es totalmente imaginario. La escena con la que el libro comienza es un fragmento de un sueño que tuve hace unos años. Es una de las experiencias con las que se dispara la creación en mi caso, un sueño, un fragmento de escena observada en la vida real, una noticia, un trozo de relato que alguien me ha contado. En el caso Anne, el libro anterior de esta saga, el trasfondo de la historia es el Holocausto. El caso Mike está contado sobre el backstage de una metarealidad que nos es desconocida para la mayoría, la paranoia como sistema de control geopolítico. Al principio la gente no creyó gran cosa de todo esto que contaba Edward Snowden y muchos siguen sin querer saber sobre el tema.
porque desde luego es muy inquietante. El poder se ha organizado de otro modo y la transparencia de nuestras vidas cotidianas e íntimas aumenta en la misma proporción con la que se oscurece la lógica del poder. Esta dimensión, en cierto modo acéfala, promovida por la globalización técnica de la videovigilancia, diría Gustavo, puesto que por el paroxismo en el fondo ya no se sabe quién está al mando de qué cosa. Bien, veréis que hablaremos de esto y de muchas otras cosas que contiene este libro tan interesante, El caso Mike. ¿Quiénes son Florencia y Clara? Las personas que conversarán hoy con Gustavo gracias a la oportunidad que nos brinda el caso Mike. Florencia vive y trabaja en Dublín, es AE en ejercicio, ha construido su propio caso analítico alrededor de la escritura, la boca y la vida. Clara vive y trabaja en Barcelona, es AM. Su sensibilidad trenza las buenas letras, el arte y la vida. Tiene amplia experiencia en el interfase psiquiatría y acción analítica. Gustavo y yo nos pusimos de acuerdo rápidamente en que Florencia y Clara sabían hacer con este gap entre el discurso analítico, la salud mental y los malestares contemporáneos. Os agradecemos que estéis presentes en esta presentación. Esta presentación es el cuarto encuentro del cursus Hubert titulado El psicoanálisis del siglo XXI de la mano de Joyce. Los organizadores de este cursus Hubert, Neus Carbonell, Yolanda Farreras, Howard Rose y yo mismo pensamos que el caso Mike y su escritura hacen posibles, gracias a ese clic que encontrarán, no se lo pierdan en la página 318. Ese clic que apunta a la construcción del relato entre la novela negra y la ficción post-Joyce, un embrollo que empuja a desaparecer. El caso Mike es un relato de sueño eterno, de Big Sleep. En el siglo XXI, despertar es un problema serio, empuja a desaparecer. De Sal hackea, tunea los guiones de los Faulkner, de los Chandler, de las películas de Hollywood, de directores como Howard Hawks y otros. Estos materiales son el background image de su novela. Los personajes de la novela de Gustavo pluralizan las actuaciones de una pareja clásica, Humphrey Bogart y Lawrence Bacall. Forman parte de la mutación definitiva de ese mundo de ayer. El mundo de Lampa se ha globalizado. El Dr. Palmer es una versión contemporánea del nostálgico detective Philip Marlowe. Me gusta más como antecedente que Auguste Dupin, a la contra de lo que piensa Luis Teslevix en la presentación de Madrid. Bien, para terminar esta breve presentación, hablo a partir de la página 321 de este libro. Tenemos el gran relato del sueño eterno de la humanidad interpretado por Hegel, revisado por Joyce y reacondicionado por Google. Tenemos el saber de ese sueño eterno. Lo leemos en la novela de Gustavo. Gustavo dice en esa página de ese saber que es una cosa muy grave, una cosa que nos tiene agarrados por los huevos, por el acontecimiento de cuerpo y sus epifanías, diría el Joyce lacaniano. Bueno, paso la palabra a Clara y podéis empezar la conversación.
Clara, no, el micro. Sí, sí. Ahora, vale. Ahora, pero es que tenía un diálogo delante y no lo podía clicar. Bien, gracias por la invitación. El caso Mike tiene varios registros. Es una obra de ficción, de intriga, con un trasfondo de crítica social y política, y una descripción no exenta de humor e ironía de la prevalencia de la tecnología y su mediación en las relaciones humanas, de sus efectos en las masas hiperconectadas. Un todo saber que se almacena, queda grabado y mediante complejos algoritmos sabe lo que usted quiere antes de que usted mismo lo sepa. Pero hay también, y es en lo que quiero centrarme, el caso Mike. Hay transmisión de cuestiones fundamentales por parte del doctor Palmer. Una posición ética de la escucha, flexible y variable, según el momento y el contexto, calculando los posibles efectos de una intervención o un silencio, mantiene una distancia calculada, sin prejuicios, acerca de un ideal de normalidad, se deja guiar por el sujeto y le acompaña en buscar una salida problemática a la encrucijada en que se encuentra. Tras correr completamente desnudo unas 20 calles, su pánico le impulsa a estrellarse de cabeza contra el cristal blindado de una tienda de deportes. Es ingresado en el hospital donde trabaja el doctor Palmer como psicoanalista. Allí, la enfermera descubre que lleva un papel doblado en su mano donde está escrito "Lo sabemos" y una bala. Mike tiene 29 años y un cuerpo grande. Mide 1,90 y pesa unos 100 kilos. Diagnosticado de esquizofrenia paranoide a los 17 años con varios intentos de suicidio. Su historia está salpicada de fugas desde que era niño, sin palabras ni explicación. Tras una de ellas, es devuelto a casa por la policía y la madre le dio tal paliza que la propia policía hubo de intervenir para protegerle. Lo que llama la atención de la madre es que no se defendió, como si no sintiese el dolor o como si estuviera muerto. Esa relación con el cuerpo o esa no relación evoca a los estudiosos de Lacan o de Joyce el extraño efecto de la paliza que le dan sus compañeros cuando discutían acerca de los mejores poetas y que Joyce relata en El retrato del artista adolescente. Lacan señala que abandona, deja caer la relación con el propio cuerpo que queda suelto. No experimenta ningún afecto por la violencia sufrida corporalmente. Los intentos de fuga son sustituidos a partir de los 20 años por intentos de suicidio. Se arrojó por la ventana, ingirió fármacos, intentó ahorcarse y clavarse un cuchillo en el estómago. Pero para Mike adquieren la significación de intentos de asesinato. De ahí que el deseo imperioso de desaparecer tome diversas formas del principio al final de la obra, para librarse de un malestar insoportable que no le deja vivir. Desde las escenas infantiles con su padre, se mueve en el límite entre la vida y la muerte. El ordenador, al que siempre está conectado como una prolongación de su cuerpo, es un artefacto, un órgano fuera del cuerpo que le ayuda a sostenerlo. ¿Cómo construirse una vida y un cuerpo a partir de los detritus que configuran sus orígenes? Un padre sádico llamado Leonardo que nunca le dio el apellido. Era raro. O hablaba sin parar, moviéndose agitado de un lado a otro de la casa, o se encerraba en la habitación con un revólver descargado y jugaba a dispararse en presencia de Mike. Pegaba palizas a Mike, le quemaba, le insultaba. También ponía a Mike la pistola descargada en la cabeza. Ese clic, clic,
clic, le quedó grabado para siempre como una nota de audio. En esos momentos se cagaba y el padre le obligaba a estar así todo el día. Como olía mal, insultaba y golpeaba. Un día la pistola estaba cargada y el padre se pegó un tiro. Mike tenía 5 años y estaba con él. Nunca habló de lo que sucedió y su cabeza empezó a funcionar mal, explica la madre. Se escondía, desaparecía. De Mike quedó un ser hecho pedacitos que nunca encajaban bien. Y una madre desbordada de trabajo, ausente, silenciosa, que abusa del alcohol y deja a su hijo como objeto de goce del padre. Que tras la muerte del padre trae otro hombre igual o peor, del que tiene 2 chicos gemelos que no deseaba que nacieran y que este hombre, sin darles tampoco el apellido, al poco tiempo desaparece. Con este punto de partida precario constatamos su dificultad de vincularse a la vida, de habitar su cuerpo, de poner límites al goce y humanizar el deseo. También sus amarres frágiles, sus desenganches frecuentes. Lo que está en primer plano es el odio del padre, el de sus hermanos, el odio de sí, el deseo de muerte. Hay momentos en que se desmorona y necesita escapar, desaparecer. Ahí están las fugas, los intentos de suicidio, la búsqueda del experto en desapariciones en la Internet oscura. Entonces, ¿en qué se sostiene que anuda la subjetividad de Mike? No le queda otra posibilidad que emprender su búsqueda solitaria de un lugar en un mundo que no le ha proporcionado las claves de un discurso que le permitiera construir lazos sociales. Se construye a sí mismo una identidad como hacker, buscando las claves de un saber mediante complejos algoritmos entre los que se mueve con facilidad. Ingenioso, creativo, audaz, decidido, pero también ingenuo. Como dice su hermano, no conoce las leyes de la calle, tampoco las del ciberespacio. Logró infiltrarse en programas espía, se conectó e hizo negocios con mafias y grupos terroristas, pero un lobo solitario es presa fácil. Por razones que no vamos a desvelar, los programas que vendió carecían de los archivos ejecutables. Sin embargo, es la potencia creadora de su locura la que le permite construirse una identidad como hacker. Un cuerpo con el artificio añadido del ordenador y una significación paranoide que le da un sentido a su vida y un lugar precario en el mundo. Aunque ese sea un mundo de algoritmos que trasciende lo humano, porque un cuerpo se humaniza cuando las palabras lo afectan y un deseo lo sostiene. Ante la reticencia, la desconfianza de Mike, el doctor Palmer en los sucesivos encuentros que tiene con él se arma de paciencia para que la cosa fluya. Ante su firme certeza psicótica, Palmer opone una escucha tranquila y una posición de ignorancia. Sabe callar o insinuar, pero no interroga, respeta los tiempos. Establece, ante todo, un vínculo de confianza que Mike intentará verificar una y otra vez. Pero paralelamente el doctor Palmer sucumbe a una curiosidad personal que se desvía de su estricto lugar de analista. Esto es lo que permite que se desarrolle la trama de esta novela de intriga. Pero no deja de señalarlo. Para él hay un límite ético entre su lugar de analista y ese desvío de investigador, del que creo que Florencia nos va a hablar con su relación con el juez. Porque un paranoico también puede sufrir una amenaza real. ¿Hay una línea que separe el delirio de persecución de la persecución a secas? Pues si bien Mike es convocado por ese lado oscuro
y como paranoico puede sostenerse en el mundo inventando una trama, en este caso esa trama existe en el mundo. Existe un complot real, programas espía de los gobiernos como Pegasus o Echelon, la Red Tor, Snowden, Manning, Assange, son solo algunos testimonios de ello. Lo saben todo. Todo queda grabado mediante los algoritmos. Es una lógica que no está hecha de la misma materia que las palabras. Es el cifrado de la experiencia que Mike entiende. El desencadenante. Encuentra en su mochila un trozo de papel donde está escrita la frase "lo sabemos" y una bala. Es la réplica de las amenazas que sufre en el ciberespacio por parte de aquellos con los que ha estado en contacto o le han detectado. También es el testimonio de ese saber absoluto que él percibe. También el enunciado paranoide. Entonces va a hacerse tatuar en la espalda la frase "perdóname, madre", que se le ha infectado cuando llega al hospital. Es una marca en el cuerpo, o más bien el cuerpo como soporte de una escritura que condensa el horror vivido, aunque solo parcialmente. Porque su angustia va en aumento. Para el ser hablante, tener un cuerpo no es un hecho biológico, sino una consecuencia de la incidencia del lenguaje. El inmenso cuerpo de Mike se sostiene mediante ese artefacto tecnológico que es el ordenador. Es cuando la pantalla queda en negro cuando se desestabiliza. Hay una dispersión del sujeto, como en las otras ocasiones de fugas o pasajes al acto. Ahora ya no puede perder ni un segundo en vestirse. El cuerpo cobra autonomía, ya no le pertenece. Es habitado por los susurros que le avisan de los peligros desde que es pequeño. Uno de estos susurros, pero más intenso, es el que empezó a guiarle por las calles como un GPS, diciéndole por dónde debía de correr. Al final, sus perseguidores interfirieron la señal, provocaron la orden equivocada que le empujó a estrellarse contra ese cristal blindado y romperlo. Su vacío de identidad le permite representar diferentes papeles. Inicialmente el de hacker, finalmente el de fugitivo. Pero no sirve de nada responder a la pregunta que le hace el doctor Palmer. ¿De quién está huyendo? Porque todo se sabe. Igualmente está su respuesta ambigua sobre el significado enigmático de esa escritura en la carne. Perdóname, madre. Solo sabe decir que la pantalla se puso toda negra, sabía que iban a por él y que no había nadie para defenderle. Nunca hubo nadie, como cuando le dejaron solo en aquel infierno con un padre loco jugando con el revólver. Perseguido, su vida amenazada, busca una vez más desaparecer con la ayuda del enigmático e inaccesible experto Ted Hapster. Bien, por ahora lo dejo aquí y paso la palabra a Florencia. Bueno, gracias, Clara. Quisiera comenzar agradeciendo la invitación a la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona, a Francesc Vilà, a Gustavo de Sal y a cada uno de los colegas y amigos que participan hoy de este momento. Francesc nos propone inscribir esta presentación en el cursus titulado El psicoanálisis del siglo XXI de la mano de Joyce. El caso Mike es sin duda un caso del siglo XXI, o al menos de sus albores, que incluyen el ocaso del siglo pasado,
sin anularlo, en una suerte de Aufhebung constante y sorprendente. En esta novela ambos coexisten. Lo vemos bien en las viñetas clínicas que se cuelan como pequeñas gemas, pepitas de oro de la psicopatología clínica, perlas hechas de las preguntas surgidas bajo transferencia, dispersas en el tejido de este libro. En el pequeño teaser que tan cuidadosamente prepararon nuestros colegas para la promoción de este evento, dije que Gustavo sabe bien que lo que se cuenta no es lo mismo cuando se trata de mostrar una imagen, de narrar una historia o de trazar una escritura. Sigo con esta idea por el momento para ver a qué lecturas me lleva, aunque quizás sea Gustavo mismo quien pueda, en la conversación de hoy, darnos alguna versión de esto. Esta sería mi primera pregunta para él, para charlar. Creo que el libro que hoy nos convoca tiene el valor de anudar esas tres dimensiones de lo que se cuenta en lo que se escribe. La primera dimensión. De la mano de Joyce, mi memoria fue rápidamente al encuentro de este recuerdo de la primera visita de Gustavo a Dublín, hace ya casi una década o quizás más. Esta fotografía fue tomada en Sandy Cove. Es un barrio que se halla a unos 20 minutos en coche del centro de la ciudad. Estamos en el techo de su torre, Martello, donde hoy funciona el Joyce Museum. Y es también allí donde transcurre la primera escena del Ulises, que no es tampoco una escena ajena a los avatares de las relaciones entre los hombres o de las amistades y sus vicisitudes entre los hombres. Vaya esta imagen entonces para decir a qué punto un abrazo con aroma a mar en la bahía de Dublín, en el viento de esta isla confinada, es una memoria dulce que proyecta la espera del reencuentro de la presencia de los cuerpos en estas circunstancias que vivimos. Se trata del reencuentro con un gran colega y amigo. Lo he dicho en otras ocasiones, pero cada vez quiero volver a decirlo, y esta no será la excepción. Gustavo ha tenido y tiene para mí un lugar muy importante en mi formación como analista, claro, pero más fundamentalmente en mi vida. Quizás una de las enseñanzas de la saga del Dr. Palmer es que estos dos registros, el psicoanálisis y la vida, no están tan separados como podría pensarse. Más bien se litoralizan en una orilla donde se trazan mutuamente, dejando sus rastros y sus huellas, sin que podamos decir muy bien dónde comienza uno y termina la otra. La segunda imagen también es de Gustavo. Resulta que la primera de las tres partes de lo que por el momento se anuncia como una trilogía, nació al mundo anglófono antes que al castellano. Fue publicada en inglés con el título Surviving Anne por la editorial Carnac en noviembre del 2015 y 3 años más tarde, en diciembre del 2018, Interzona lo publicaría como El caso Anne. Podemos quitar esta foto ahora. Y resulta entonces que tuve en esa oportunidad el placer de recibir a Gustavo en Dublín para hacer la presentación de este libro con una poeta irlandesa y algunos colegas, y fue un gran momento. Nos conmovió.
el psicoanalista y esta definición del cazador de palabras, y fue el momento que nos introdujo al mundo del doctor Palmer y sus elucubraciones, de sus pacientes y sus dramas, del peso de la historia y la tragedia del destino. Pasemos a la tercera imagen. 3 no es jamás un número vano o anodino. En mi caso personal, Gustavo también lo sabe, el esfuerzo de contar hasta 3 es casi tan sobrehumano como la carrera de Mike, con la que se inicia la novela y que Clara también nos describió. Y como Mike, nunca sé con certeza si lo lograré o moriré en el intento. Todos somos corredores ciegos, dice en la página 68. Corremos sin cesar en una sordera crónica que todos padecemos, la que nos impide captar la existencia paralela en la que estamos inmersos. Esto en la página 44. Tercera imagen, llegué al 3. La tapa del caso Mike. Un hombre extiende su mano abierta. Aquí llamamos a esta prenda que él lleva puesta un hoodie. No es precisamente ni el hood de Red Riding Hood, de Caperucita Roja, aunque sea rojo, ni tampoco el hood de Robin Hood. En todo caso, hay una simbología de la capucha que resuena, ocultando ese rostro que no veremos nunca, o que nos engañará, nos hará creer algo falso, nos despistará. ¿No es esto ajeno en la cadena significante al engaño que son la inocencia o la caridad? Deberán leer el libro, si aún no lo han hecho, para captar algo de esto en la pluma filosa de Gustavo, que nos recuerda a cada instante que no hay salvación posible por los cuentos que nos contamos. Que, como decía Lacan, nuestra única opción está en enfrentar la verdad o ridiculizar nuestro saber. Esta también, creo, podría ser una enseñanza de esta novela. Voy a servirme ahora de la lengua para ir de hood, capucha, a hood como barrio, como grupo, como lazo, por ejemplo, en la palabra brotherhood, hermandad. Es desde aquí que tomo la segunda dimensión, la de lo que se cuenta en lo que se narra en el relato. Por supuesto, habría muchas cosas para tomar del libro en esta segunda dimensión, pero lo que me interesó fue la relación que es fundamental para la trama y la estructura del libro entre el Dr. Parker y su amigo Benjamin Isaiah Castan, el juez. Es en la última página del caso Anne, es decir, del primero de la trilogía, en su última página, lo conocemos por primera vez. El doctor Palmer nos deja servida la intriga que hoy tenemos en nuestras manos, diciendo que el juez de Luca llevaba algún tiempo disfrutando de su retiro, y el joven Benjamin, un negro que se había psicoanalizado conmigo durante unos años, ocupaba ahora su cargo. Nos llevábamos realmente bien y me convocaba con frecuencia para consultarme los casos en los que se sospechaba un componente mental. Hace unas pocas semanas, lo mencionó también Francesc, en la presentación en San Sebastián, nuestro amigo común, digo de Gustavo y mío, Roger Litton, planteó algunas ideas muy interesantes sobre la necesidad de este personaje en el libro para llevar a cabo ciertas acciones en el mundo que no correspondería al Dr. Palmer realizar.
También para hacer de los diálogos el modo de dar a conocer al lector lo que debe saber, en la forma de llamadas telefónicas y visitas a horas improbables, regadas con sofisticados vinos y licores, acompañando la degustación de los manjares que Benjamin cocina o consigue para su amigo, que está sin cesar atormentado por las pistas y los agujeros del caso que lo ocupa, pero también atormentado por los desgarros en la trama de la realidad, la atmósfera sombría que percibe en el mundo, la pendiente inevitable de la civilización hacia lo peor. Hay además este recurso a la conversación entre estos dos hombres como modo de explicar qué es el psicoanálisis, sin que nuestro querido Dr. Palmer se apoye ya tanto en el monólogo interior como en el caso Anne. En la página 79 leemos: las personas comunes viven sus vidas como incautos, ignorando hasta qué punto no son dueñas de sí mismas. Es el beneficio de la ingenuidad. Dar la espalda a lo que nos domina nos permite coger el metro todos los días para ir al trabajo, o dormir cada noche con una mujer que nunca sabremos de verdad quién es. Imagina lo que podría suceder si uno, en la mitad de la noche, se despertara y comenzara a hacerse preguntas. Benjamin le dice: ¿pero acaso no es eso a lo que tú te dedicas? ¿A despertar a la gente? Y el doctor Palmer responde: no soy yo quien despierta a la gente. Los pacientes vienen a verme porque algo los ha arrancado sorpresivamente del sueño en que viven. Entonces, solo a partir de ese momento les invito a que se hagan preguntas. A veces incluso los tengo que sacudir un poco para que piensen. Yo no los despierto, pero procuro no dejar que se vuelvan a dormir. Una vez que te has despertado, ya no puedes volver atrás. La mayoría de la gente viene a pedirme que la ponga de nuevo a dormir, incluso aunque eso suponga retornar a su pesadilla cotidiana. Pero hay algunos, tal vez unos pocos, que dicen: ya que no hay más remedio que levantarse, ayúdeme a sacar provecho del día. Esos son los que ya no quieren volver a dormirse, los que se atreven a buscar otra vida. Tú fuiste uno. Como Gustavo mismo lo ha explicado, se trata, desde el comienzo de este libro, del psicoanalista como un ser en falta, marcado por la castración, por la pérdida, por el peso de la vejez que lo acecha, devolviéndole la desalentadora imagen de un hombre que ya no podía permitirse demasiadas fantasías, nos dice en la página 12. Resuena desde estas primeras páginas con su caída de la bicicleta, su soledad solo a medias elegida y su nostalgia de amores y de cuerpos. Más adelante, sabremos que ha sufrido recientemente la muerte de quien había sido su mentor. En la página 231. Sentí entonces la falta del doctor Rubashkin, como una ausencia irremediable. Había sido mi psicoanalista, mi supervisor, la persona a quien acudía cada vez que un caso me sobrepasaba por distintas razones. Podía ser una duda diagnóstica, el sentimiento de que la cura se encontraba estancada, o sencillamente que el paciente presentase tal grado de complejidad que por mí mismo no lograba orientarme en la estrategia a seguir. En esas ocasiones, hablar con Rubashkin significaba encontrar una luz, una palabra que me permitía volver a situarme, recuperarme del extravío o la ignorancia en la que había quedado atrapado.
pero mi maestro había fallecido el año anterior y sentía su pérdida como algo insustituible. En la presentación que hiciera Éric Laurent del libro en la EOL, hace un poco más de un mes, él se refirió a Benjamin como la encarnación de la ley, la encarnación de la extraña ley superyoica. Elegante, amante de la belleza, un dandy. Hablan de comida y alcohol, de mujeres, pero con medida. En su hedonismo refinado, así fue como Éric Laurent calificó la amistad de estos, o la relación de estos dos amigos, se mantienen dentro del principio del placer. Según él, habría un más allá, al que los conduce la búsqueda sin límites de la verdad. Pero eso que los arrastra, o que los arrastraría, a las zonas oscuras de la ciudad, no los encuentra juntos y hablando, sino a cada uno solo. Lo que nuestro psicoanalista, el doctor Palmer, confiesa, refiriéndose a su lazo con el juez, es lo siguiente, en la página 232. Mi amistad con Benjamin era un pequeño refugio en el medio de una planicie desolada donde el amor no había conseguido echar nuevas raíces. El juez es, en palabras del analista, esa clase de personas que poseen la virtud de convertir el tiempo en una materia inagotable. En el libro hay muchas referencias a la temporalidad, como cuando una paciente le arroja al doctor Palmer la siguiente frase: uno empieza a vivir de verdad cuando ya pierde la cuenta del tiempo. Para concluir, voy a mencionar la tercera dimensión, la de la escritura misma. Soy fan de Gustavo, escritor. He leído todos los libros de ficción que ha escrito y mi impresión siempre fue que son extremadamente diversos en la escritura misma. Esta también es una pregunta que quizás podemos retomar en la charla con Gustavo. Es como si no fuera posible reconocer ninguna unidad que formaran los libros de ficción que Gustavo ha escrito. Al punto que, al menos esta ha sido mi experiencia, es difícil a veces creer que se trate del mismo autor. Tal vez porque no lo es. De lo que se escribe, ya sea entre líneas o tan explícitamente que su resonancia nos ciega, elegí algunos ejemplos por su textura y por su belleza. Sobre la entrada a la vida, el acto inaugural de las palabras que fecundan un cuerpo. Sobre la conclusión más segura de la noche, el dinosaurio, el ser de mi angustia. Sobre los desgraciados que abandonan el juego, alguien plenamente acomodado a su infelicidad. Su miseria es a la vez una verdad y una mentira. Modos de atrapar un lugar que no existe, de nombrar lo que no puede decirse. En eso, Palmer y Gustavo, psicoanalistas, se orillan en el bien decir. En el caso Mike burbujea la tesis de que la palabra arrastra con ella un saber desconocido. Es el inconsciente, el lugar donde se acumulan las ausencias de las que nadie se despide por completo. Así lo define Gustavo en la página 302. O en la página 323, un saber que solo vale para algo si al menos en un punto
aunque sea fugaz, se abraza con la verdad. De la mano de Joyce a la mano de Mike. Mano abierta en la portada, que se transforma luego de estrellarse y perder la conciencia en puño apretado. Mano que encierra una bala y un mensaje. Un papel arrugado y una escritura en tinta roja. Allí yacen o bailan dos palabras. Lo sabemos. Creo que este libro es el despliegue de una pregunta. ¿Cómo creer? ¿Cómo confiar? ¿Cómo no tener miedo? Más precisamente, ¿cómo no tener miedo de amar cuando se ha decidido enfrentar la verdad? Casi en anagrama, aunque no todo, pues siempre sobran o faltan algunas letras, las palabras finales del libro nos dirán: estamos solos. Gracias. Bien, muchas gracias, Florencia. Damos la palabra a Gustavo. Buenas tardes. Por supuesto, mi agradecimiento a los compañeros de Cataluña que siempre han tenido la generosidad de alojar las cosas que he escrito. En esta ocasión, Francés, muchísimas gracias por la generosidad de incluirme además en el conjunto de un seminario, y a Clara, por supuesto, y a Florencia por estas dos lecturas que realmente me dejan muy conmovido. No me resulta muy fácil ahora mismo tomar la palabra después de haber escuchado dos exposiciones tan bellas, tan precisas, que me devuelven facetas de mi propia producción que o bien había olvidado o bien me son redescubiertas a través de la lectura que ellas han hecho. No he preparado nada, como te comentaba al principio. Voy a simplemente remitirme a lo que he escuchado de estas intervenciones, que me han emocionado mucho. Creo que se debe notar un poco en el tono de mi voz. Lo primero que quería comentar es que, por casualidad, esta mañana llegó a mí, a través de uno de los periódicos a los que estoy suscrito, la noticia de que acaba de ser publicado un libro, estoy esperando ya que me lleve, de un tal, alguien que desconozco, Barton Gellman, norteamericano, que acaba de publicar un libro que se llama Dark Mirror, como la serie, y como subtítulo, más o menos la traducción sería algo así como Edward Snowden y el Estado americano de vigilancia. Por supuesto, es un libro que no he tenido tiempo de leer, acabo de enterarme de su salida, pero he leído una reseña que me ha resultado muy impactante, porque se trata de un trabajo de investigación de suma actualidad que empalidece, por así decirlo, todo lo que hasta ahora más o menos sabíamos o empezábamos a saber respecto a lo que esa frase, lo sabemos, ya anunciaba en el libro. ¿Qué saben? ¿Cuánto saben? El monto, la cantidad, la cualidad y la profundidad del alcance y la extensión, ahora a través de este nuevo libro y
es el resultado de un trabajo muy serio de investigación. Nos enteramos de que efectivamente el alcance es de dimensiones absolutamente inimaginables. Que todo lo que estábamos más o menos enterados en los últimos años es apenas una pizca de lo que los servicios han ido acumulando en materia de saber y de información. El libro asegura que prácticamente hay casi la mitad de la población mundial tiene algún lugar en los archivos. Por supuesto, la proporción varía según la importancia de cada uno de los actores. Que prácticamente no existe ni una sola comunicación telefónica que en la actualidad no sea interceptada y grabada cuando los sistemas de inteligencia artificial consideran de que las primeras palabras sugieren que esa conversación puede tener algún valor estratégico. Es decir, que eso con lo que tú, Frances, habías comenzado tu comentario, ¿no? Que hay un continuum entre el lazo social y el delirio, ¿no? De que esa banda que nos da el fondo musical, ¿no? Efectivamente es el sonido del ciberespacio, ¿no? Hace un tiempo hablé sobre este fenómeno que se llama the hum, que es algo así como el zumbido, ¿no? Resulta que cientos de miles de personas aseguran que escuchan un zumbido. Han sido sometidas a toda clase de estudios, me refiero a estudios médicos, digamos, audiofonías, y no se le encuentra absolutamente nada. Sin embargo, estas personas, y que además han ido creando redes sociales que se van extendiendo, están absolutamente convencidas de que en el fondo del ciberespacio hay un zumbido. Hay distintas hipótesis para explicar eso. Se puede tratar de un delirio colectivo, se puede tratar efectivamente que la sumatoria de los millones de servidores que están ocultos en los lugares más recónditos de la Tierra, evidentemente emiten un sonido. No importa, la cuestión es que efectivamente es posiblemente la banda sonora que nos acompaña en todo momento. Es ese fondo que hasta hace poco podíamos considerar como una voz áfona que gobernaba nuestras vidas y que cada vez es más sonora. Cada vez se aproxima más a eso que Lacan llamaba los fenómenos de franja. Esos sonidos que están entre lo verbal, el ruido, lo alucinatorio y la pseudo-alucinación. La novela es efectivamente, a diferencia de la primera, algo que está a caballo entre el siglo pasado y el siglo actual. Es muy freudiana en el sentido de que el doctor Palmer, precisamente por su formación lacaniana, es alguien que, en cierto modo, resguarda el saber freudiano, resguarda la praxis freudiana. Es al mismo tiempo una novela del siglo XXI porque he elegido con toda intención que el fondo de la trama fuera lo más contemporáneo del mundo en que vivimos. Tengan en cuenta que es una obra prepandémica. Todavía no había ni signos en el momento en que la escribí, pero sí
muy inspirada efectivamente en la idea de que el delirio y la psicosis, a diferencia de lo que fue para Freud, es a partir de Lacan el paradigma del sujeto. Por eso he jugado todo el tiempo a lo largo de la obra con esta ambigüedad que he querido producir en el lector, por una parte, e incluso en el propio Dr. Palmer y su amigo Benjamin. Es decir, todos están de alguna manera atrapados en el enigma de saber dónde empieza la realidad, dónde continúa la paranoia y hasta qué punto la sociedad, al menos la sociedad occidental, no se ha convertido en esta fase del capitalismo actual en una cultura de la paranoia. Me gustó mucho la manera en que Clara ha definido, bueno, los orígenes de la infelicidad del protagonista. El tormento familiar al que fue sometido y efectivamente lo que implicó en este sujeto una vida que se inicia bajo la tortura de un padre sádico y el desamparo más absoluto. Es interesante porque todos hemos adoptado de una manera muy dispuesta esa observación de Lacan tan fina respecto a lo que le pasa a Joyce con esa famosa paliza. Yo tuve la curiosidad de ir al texto, a la versión inglesa del retrato del artista adolescente, a buscar ese párrafo y me llevé la sorpresa de que en realidad Joyce no cuenta exactamente eso. Nos dice que en el momento de haber recibido esa paliza tuvo la sensación de que su cuerpo se había desprendido de él. No, es lo que dice que en ese momento lo pasó muy mal y que le dolió mucho. Lo sorprendente es que cuando a posteriori intentó evocar el recuerdo de ese suceso, descubrió que no podía ya conectar afectivamente de ninguna manera con lo que había sucedido. Es decir, que es en un segundo tiempo donde se produce efectivamente esa desconexión radical entre el recuerdo del suceso y la experiencia de cuerpo tal como Joyce intenta evocarla. En el caso de Mike es distinto. El dolor se presenta desde el primer momento. Efectivamente, es como para muchos sujetos, Mike es alguien que a pesar de ese voluminoso cuerpo, se lo tiene que volver a fabricar. No basta tener un cuerpo en el sentido biológico del término para verdaderamente tener la experiencia de poseer un cuerpo. Y efectivamente es con la ayuda, como lo podemos corroborar con mucha frecuencia en la clínica, con la ayuda de los dispositivos técnicos, con la ayuda de ese mundo en el cual el psicótico entra con tanta familiaridad. Me refiero a lo matemático, lo algorítmico. Es como también nos encuentra una serie de recursos para lo cual poder sostenerse.
y efectivamente la paranoia como el modo de reconstruir el sentido. Y se hace tatuar esta fórmula, perdóname madre. Bueno, yo no conocía las costumbres ni la cultura puertorriqueña. Perdóname madre es un tatuaje favorito entre los jóvenes puertorriqueños. Cada uno seguramente tiene alguna razón singular para elegir eso, pero que es una fórmula muy corriente. Estuve investigando los tipos de tatuajes que identifican claramente la pertenencia a un grupo, a una minoría, a una brotherhood, ¿no? A una suerte de hermandad. Lo divertido, entre comillas, es que solo al final de la novela el lector va a entender por qué Mike eligió precisamente ese tatuaje que, aunque no es exclusivo, sí tiene en él esa marca posee una función singular. Es decir, a quién se dirige efectivamente esa frase. La novela es también una alegoría respecto del deseo de escapar, que yo creo que a todos nosotros, al menos en algún momento de la vida, experimentamos. Creo que hoy en día ese deseo se va extendiendo progresivamente. Ya hay todo un movimiento a partir de todo lo que políticamente ha ido sucediendo, los cambios, hay, digamos, algo que se va apoderando progresivamente de los seres humanos en general, y es el sentimiento de que de seguir así tendremos que escapar. Elon Musk ha pensado que para escapar él ya tiene preparado un nuevo planeta. Está, digamos, mejor dicho, en proceso de prepararnos Marte. Creo que los que estamos aquí reunidos, no sé si tendremos la suerte de poder conocer eso, pero él está absolutamente empecinado, dado que como esa clase de personajes están habitados por la convicción de la inmortalidad, está totalmente convencido de que eso lo va a conseguir. Pensando que si nos desplazamos a otro planeta, vamos a poder escapar. En realidad, lo único que vamos a conseguir, o lo que las generaciones futuras van a poder conseguir, es trasladar efectivamente la misma condición rota del sujeto, la llevaremos, la desparramaremos por otros lugares del mundo, porque efectivamente se ha llegado a un estado, yo creo que límite de la civilización, donde es absolutamente imposible escapar. Por eso todo el mundo sueña en algún momento con eso, y creo que cada vez la gente sueña más con eso. Por supuesto, la manera en que la mayoría de los seres humanos sueña ese sueño es efectivamente durmiendo, encontrando formas para poder seguir durmiendo. Es muy difícil soportar la idea de que es imposible escapar y al mismo tiempo asumir eso quedándose despierto. Alguna clase de narcosis inevitablemente se tiene que apelar a ello, y Mike en ese sentido es un ejemplo más. Todos los que
mediante algún objeto, tienen que fabricarse una identidad, tienen que fabricarse un modo de sostenerse en la existencia. La psicosis es en ese sentido quizás algo que magnifica lo que es propio de la condición humana. La dificultad, la lucha cotidiana, la lucha permanente, a la que todos estamos sometidos para poder soportar la existencia. Es una cosa que siempre ha sido difícil. Mi pregunta, no estoy seguro de la respuesta, es si hoy en día eso es o no un poco más difícil que antes. Voy a comentar, Florencia ha hecho también una hermosa lectura, las frases que has seleccionado. Voy a tomar dos cuestiones que verdaderamente me han tocado muchísimo. Por un lado, la relación entre el psicoanálisis y la vida. Es una observación que me interpreta porque efectivamente cuando yo inicié mi andadura publicando literatura, puesto que escribirla la escribo desde la infancia, tuve durante algunos años un propósito deliberado de mantener esos dos mundos separados, el mundo literario y el mundo del psicoanálisis. Me preocupaba la posibilidad de que el psicoanálisis pudiera contaminar la literatura, mientras que nunca me preocupó lo contrario. En general he tratado de que lo que escribo desde el punto de vista del psicoanálisis tenga algo de ese decir poético que me parece que encontramos en la obra de Lacan. Sí, en cambio, me preocupó la idea de que el psicoanálisis, que mi propia experiencia analítica como analizante, como practicante, pudiera contaminar en el sentido de, en primer lugar, contaminar lo que es propiamente la escritura, dado que las palabras del psicoanálisis son las justas para el saber de nuestra disciplina, pero en general no son muy apropiadas para la, digamos, ficción literaria, ¿no? Que para mí necesita de la condición de la belleza. Bueno, esa es una opinión totalmente personal y, por supuesto, discutible. Hace unos años entonces tuve la ocasión, a partir de una experiencia, de la lectura de un caso de un colega, de descubrir que efectivamente me encontraba ante la posibilidad de romper mi propia regla, es decir, hacer algo en donde el psicoanálisis y la literatura pudieran confluir. Ahí nació efectivamente Surviving Anne, que fue el título con el que se publicó el caso Anne, primero en inglés, ¿no? Porque efectivamente el psicoanálisis y la vida forman un litoral. Es verdad. No me refiero, y creo que Florencia lo dice también en ese sentido, me parece, ¿no? Que no se refiere al hecho de que, bueno, para muchos de nosotros el psicoanálisis es en cierto modo una forma de vida, los que hemos elegido esto y lo hemos elegido, bueno, de una determinada manera, porque no para todos los psicoanalistas es así. Pero yo creo que Florencia lo dice en un sentido, a mi entender, mucho más profundo y que comparto, ¿no? Que el psicoanálisis no es una praxis que está recortada, ¿no? Dentro de un marco relativamente aislado, ¿no? Que efectivamente hay un entrecruzamiento entre el psicoanálisis y la vida, que cuando uno abraza este oficio,
lo hace de tal manera donde ya efectivamente la relación con la vida y la relación con el psicoanálisis se vuelven cosas muy difíciles de separar. Lo cual también es muy distinto a lo que a veces la gente cree, ¿no? Cuando uno en un grupo, respondiendo a una pregunta, ¿a qué se dedica usted? Me dedico al psicoanálisis, siempre circula este chiste un poco remanido, este tópico, seguro que nos está psicoanalizando a todos en este momento. No, no se trata de eso. Personalmente estoy seguro de que los que compartimos aquí esta mesa no vivimos así. No vivimos escuchando el mundo, descifrando la vida, nuestra vida cotidiana desde la posición de analistas, ¿no? Pero sí es verdad que, ¿no? El psicoanálisis nos ha transformado de tal manera que nuestra relación con el mundo está modificada. Sí, efectivamente, lleva una marca que ya no podemos borrar de nuestra experiencia cotidiana. La necesidad del juez. Efectivamente, no me podía permitir tampoco convertir al doctor Palmer en una especie de famoso detective al estilo de Dashiell Hammett, ¿no? Pero el juez sí, en una suerte de desdoblamiento, ¿no? Sí me permitió, por una parte, que se pudiera crear un diálogo entre ellos donde el lector pudiera ir comprendiendo en términos que prescinden de toda jerga técnica, que es el psicoanálisis, y donde además pues Benjamin efectivamente se permite hacer una serie de investigaciones, dedicarse al aspecto más propiamente de la crime fiction, ¿no? de lo policial, de la novela negra, que el propio doctor Palmer. Y por último, para dejar la posibilidad de que se pueda conversar, quiero hacer una referencia a algo que Florencia comentó al final y que es cierto, ¿no? Es verdad que escribo, así sale, ¿no? De una manera en donde hay obras que parecieran no proceder del mismo autor. Por supuesto que uno con el paso del tiempo va modificando estilo, va cambiando cosas, eso es así, ¿no? Pero creo que la cuestión es un poco más compleja que eso. Por una parte tiene que ver con el hecho de que soy alguien que vive dividido entre dos lenguas más una. Por una parte, la lengua española. Por otra parte, la lengua argentina. No escribo igual cuando escribo en español que cuando escribo en Argentina. En argentino es la misma lengua y no lo es. Es decir, hay una fuerza particular, un estilo particular en el lenguaje argentino. Diría que hay posiblemente una brutalidad, digamos, en la lengua argentina, ¿no? Que me ha permitido escribir algunas cosas que no habría podido hacerlas utilizando el lenguaje de España. Y en cambio, en esta obra, por ejemplo, en estas dos primeras entregas del doctor Palmer, se imponía, a pesar de toda una larga discusión que tuve con mi editor, que a toda costa quería que la novela fuese escrita en argentino, expliqué que efectivamente iba a ser muy chocante, ¿no? Que el doctor Palmer hablara con la lengua de un argentino, ¿no? De tal manera que
escrito, para mí, bueno, puedo pasar fácilmente, digamos, a ambos registros, ¿no? Después de los años que llevo aquí, puedo efectivamente escribir como en español y puedo todavía conservar mi relación con la lengua originaria. También hay otro elemento, ¿no? Por supuesto, no soy bilingüe, pero mi relación con la lengua inglesa es muy importante. Ha marcado mi vida y fundamentalmente mis lecturas, mis gustos literarios, y ha dado forma a una manera de construir la escritura. Al punto de que para uno de mis mejores amigos y a quien considero uno de los críticos que más respeto de mi propia obra, ¿sí? Porque es implacable, siempre me hace el mismo comentario, ¿no? Que la única cosa que no le gusta de las dos entregas del Dr. Palmer es que parece haber sido escrito en lengua inglesa y traducido al castellano. Es verdad, las construcciones a veces revelan la influencia de una lengua que de ninguna manera domino, pero que me atraviesa desde la infancia. Eso efectivamente está presente. Por eso encontré que el lugar más propicio para situar la trama y el personaje eran los Estados Unidos. Por eso ya es un tema que ya lo he comentado en otras presentaciones, tampoco quiero extenderme sobre algo en lo que... Pero es muy interesante, Gustavo, ese comentario de que pareciera al leerlo en castellano que fuera una traducción del inglés. Yo estoy de acuerdo con eso. No quiero que se me pase una cuestión muy importante. Fue casi telepático. Digo, alguien va a decir algo sobre el amor y efectivamente creo que hay tanto en la primera entrega y en la segunda, la idea de que efectivamente no fue mi propósito, a pesar de toda la información que he recogido para hacer este libro, ¿no? Información que he extraído de fuentes veraces, ¿no? Que dio lugar, por otra parte, a la escritura de este libro Inconsciente 3.0. Me he propuesto que el lector no se quedase con la impresión sombría de que no hay rescate posible. Por eso, tu mención al final del amor me parece una cuestión fundamental, porque tampoco me voy a poner ahora, digamos, excesivamente romántico para decir que solo el amor nos puede salvar. Pero sí me parece que es interesante que, a pesar de todo lo que se diga respecto a la capacidad que el capitalismo en su versión contemporánea tiene para destruirlo todo, incluso, ¿no?, la dimensión misma del amor, ahí diciendo, yo creo que hay algo en el sujeto, hay algo en su relación con el amor, donde, bueno, eso me parece que nos permite albergar una cierta expectativa. Después de todo, aunque el psicoanálisis se ocupa de muchas cosas, de muchísimas cosas del mundo, creo que la materia con la que trabaja fundamentalmente, especialmente a través de su método, es el amor. Creo que si algún discurso puede decir algo verdaderamente serio sobre el amor, todavía ese discurso sigue siendo el psicoanálisis. Bueno, muchas gracias. Bien. Florencia, tú has empezado a
hablar con Gustavo. ¿Qué quieres añadir, Clara? ¿Qué os proponéis? Hay algunas preguntas en el chat, pero me gustaría que quizá empezaseis vosotras en esta conversación. A mí hay un aspecto que me parece también muy prevalente en toda la obra y es la cuestión del saber y la verdad, ¿no? Como, bueno, desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva del psicoanálisis, que ese saber tiene que producir, ¿no? En algún momento un encuentro con la verdad, con una parte de la verdad, el sujeto, nunca esa verdad es toda. Y como contrapartida, esa parrafada que le suelta Mike al doctor Palmer, ¿no? Cuando, bueno, aparece la muerte de la madre y hay toda la cuestión de si la madre ha sido asesinada o se suicidó. Y Mike le grita furioso: usted es un buen tipo, de otra época, en que se puede confiar. Ahora ya no hay fronteras entre el bien y el mal. La verdad ya no cuenta. Se ha extinguido la diferencia entre la verdad y la mentira. Da lo mismo, porque hay continuidad entre ellas, como en una banda de Moebius. Mentir a lo largo del tiempo y de manera reiterada convierte esa mentira en verdad. Es lo que ahora llaman posverdad y que tenemos como plato diario a todos los niveles, ¿no? Y que exactamente es el sexto principio de la propaganda nazi de Goebbels, que decía exactamente, leo textual: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Y esto creo que es algo que está bastante presente en la novela de diferentes formas y que es un reflejo de una situación de la sociedad actual que para mí es de los más preocupantes, de la sociedad actual y de la política, obviamente. Clara, es muy importante esto que dices, porque una de las cuestiones más impactantes, ¿no?, de toda esta acumulación de información, que podríamos perfectamente traducir como una inmensa gestión del saber, ¿no? Prácticamente la convicción es todo se sabe, ¿no?, como el papelito, lo sabemos, ¿no? Esto empieza ahora a despertar incluso entre aquellos que son los participantes directos en la gestación de todos los sistemas de captación, acumulación, gestión, digitalización gigantesca de todo ese saber. Y es que se ha llegado a una dimensión en la cual se empieza a introducir subrepticiamente una pregunta, y es: ¿para qué sirve todo eso? Es decir, el grado hiperbólico de esa acumulación empieza a resultar incluso absurdo para aquellos mismos que se ocupan de una manera incesante de acumularlo. Es decir, es como si de pronto una parte de quienes se encargan de todo eso, de una forma cada vez más acelerada, más difícil de gestionar y más difícil, evidentemente, de acumular, porque es algo que tiende al infinito, empiezan a preguntarse: ¿para qué sirve todo esto? O sea, ¿cuál es finalmente el uso al que se le iba a dar? Primero fue, evidentemente, el control político.
Luego se descubrió que esto podía tener una extraordinaria utilidad a los fines del mercado. Pero se ha cruzado ya una frontera cuantitativa que la impresión es que en verdad ya nadie sabe muy bien para qué se está acumulando todo eso. Porque ya a nivel de control político se tiene mucho más de lo que se puede gestionar en generaciones. A nivel de mercado es muy difícil que se pueda necesitar más datos para generar más movimiento en el mercado. Es como si se hubiera apoderado de, llamémoslo así, el sistema, una inercia que ha cobrado una vida propia y donde los supuestos operadores que están, digamos, detrás de todos los procesos cibernéticos que son necesarios para que todo ese material se produzca, se ven ellos mismos superados por un movimiento inercial que ya no se sabe dónde conduce. Es decir, que la relación entre saber y verdad está a punto de perderse por completo. Y es interesante que el psicoanálisis sea una práctica en donde todavía podamos mantener una relación entre el saber y los efectos de verdad que el saber esperamos que pueda producir en esa experiencia. Bien, Diego Gargano hace una pregunta que me parece que sirve para los tres. Pregunta por la diferencia que hay sobre la idea de psicosis entre Freud y Lacan. Yo querría añadir alguna cosita más, ya que estamos en esta época del psicoanálisis después del seminario 23, del seminario Joyce el síntoma. ¿Qué os parece que aporta este seminario para entender estas locuras que Palmer trabaja sin cesar con la ayuda de su secretaria, Beth, de 8 de la mañana hasta después del mediodía? Luego, Iván leerá una pregunta de Howard Rose que también servirá para que vosotros os explayéis. Sí, ¿la leo ahora mismo o No, preferís no, contestar? primero dejamos que respondan a Diego Gargano. Perfecto. La primera cuestión que se me plantea como una manera bastante, digamos, sintética de comprender la diferencia en cómo Freud y Lacan pensaban la psicosis, es el famoso discurso de inauguración de la sección clínica de Vincent, cuando Lacan formuló la siguiente idea: lo que nos interesa no es entender por qué algunas personas escuchan voces, sino por qué no todos las escuchamos. Freud, en cambio, si hubiera inaugurado en su momento un departamento de esas características, posiblemente en su discurso habría planteado la pregunta en el sentido más clásico. El psicoanálisis, en su aproximación a la psicosis, debe explicar por qué algunos sujetos escuchan voces. Me parece que allí hay una diferencia fundamental, ¿no? En hacer de lo alucinatorio y del delirio lo paradigmático, o por el contrario, una coyuntura. Me parece que eso es una diferencia importante y para contestar muy rápidamente una pregunta que lógicamente es compleja. Clara, Florencia, ¿qué dirían al respecto? Bueno, yo añadiría una parte, a partir del seminario 23, tal como lo señala Francesc Vilà, que permite
una lectura de un caso, como he tratado de hacer del caso Mike, diferente de la lectura clásica que se hacía a partir del desencadenamiento de la psicosis, los síntomas de delirio, ¿no?, que Freud planteaba como una tentativa de curación, lo cual sigue estando vigente, ¿no?, como afirmación, pero bueno, Lacan añade algo más, y es algo de lo que he intentado transmitir, y es que un sujeto se construye a partir de, bueno, un cuerpo deseado, de las palabras que afectan el cuerpo, y la articulación, el anudamiento de lo real, de lo simbólico de las palabras, de lo imaginario del cuerpo, constituyen el soporte del sujeto. Y esto permite abrir toda una problemática de la psicosis no desencadenada, psicosis más suaves, ¿no?, que se ha llamado, pues en los últimos años hemos llamado psicosis ordinarias, es decir, que aparentemente tienen un funcionamiento ordinario, pero tienen una estructura psicótica. Y creo que esto permite, pues, escuchar la clínica de otra manera y también aplicar, ¿no?, estas ideas que, bueno, que tienen que ver con lo que acaba de decir Gustavo, por qué no todos escuchamos voces, ¿no? Permite pensar la clínica, no solo de la psicosis, sino a nivel general, la clínica del sujeto de una manera distinta. Sí, quizás también siguiendo en esto, está el comentario de Howard, que ahora estaría muy bien leerlo porque me parece que da otros elementos también para pensar esta cuestión, pero hay como esta perspectiva que Lacan empieza a anticipar en los años 70 respecto de un nuevo orden de la civilización, ¿sí?, donde lo interesante es justamente que hay una especie de separación de las palabras y los cuerpos que no es la de los tiempos de Freud, y de esta manera de habitar cada cual su solución en un contexto en el que la norma como solución ha caído. Es decir, llamémosle nombre del padre, llamémosle el modo de organización de la subjetividad en su vínculo con el modo de organización de los lazos, ¿sí?, en una civilización donde están las dos cosas, está la paradoja, pues también la norma, lo que Gustavo trae en el libro del lado de lo que es la deshumanización por la clasificación, pero no es la norma simbólica, es otra cosa. Entonces me parece que esas son todas cuestiones para distinguir cómo pensar, no sé si es tanto cómo pensaron Freud y Lacan la psicosis, sino a partir del seminario 23, creo que lo que cambia para Lacan no es solamente, justamente, no es una cuestión de pensar la psicosis de otro modo, es pensar el ser hablante de un modo completamente La distinto. psicosis como paradigma del ser hablante. El comentario de Howard está muy bien, Sí, lo por podemos favor. leer. Sí, adelante, Iván, por favor, lee el comentario de Vamos allá. Howard. Bueno, Howard en principio, bueno, agradece a Gustavo la presentación de este libro y luego su pregunta va relacionada con lo que has dicho sobre lo más difícil de sostenerse en la vida hoy en día. En ese momento a Howard le vino a la cabeza un contraste entre Mike y Joyce. Joyce, al final de su poema Exepuer, pide perdón al padre,
e invierte toda la tradición cristiana. Oh padre abandonado, perdona a tu hijo. Como dice Lacan, su escritura aún se sostiene, a pesar de todo, en la figura del padre. Mike, con su tatuaje, pide perdón a la madre. Perdóname, madre. ¿Son dos épocas diferentes? Howard también piensa, por ejemplo, en el orden de hierro de Lacan y el ser nombrado A. ¿Es ese orden de hierro hoy en día es la sociedad de la vigilancia que has mencionado? ¿Qué tal, Howard? No te veo, pero agradezco mucho tu comentario. Sí, me parece que ese orden de hierro del que habla Lacan es lo que, al menos en mi interpretación, creí encontrar en la correspondencia con Zygmunt Bauman en un momento en donde él me dice que intuye el retorno del péndulo, de allí que eligiese esa frase como título del libro, ¿no? Que después de las décadas de licuefacción de lo simbólico, vemos producirse efectivamente un retorno brutal. Es este orden de ayer, este ser nombrado para del que habla Lacan. Y bueno, esto requeriría todo un desarrollo. Pero es interesante porque efectivamente nos encontramos ahora en una clínica que lo paradójico, o quizás no tanto, es una clínica anticipada por Lacan que se corresponde exactamente con la concepción del neoliberalismo, donde cada uno tiene que ser artífice de su propio destino. El destino del sujeto ya no depende, ya no es freudiano, ya no depende de lo que el otro ha deseado para nosotros. Ahora cada uno tiene que encontrar su propia solución. Cada uno tiene que ser gestor de su propia existencia. Hay una suerte de darwinismo, digamos, en el orden de la subjetividad también. Sobreviven aquellos que son capaces efectivamente de, bueno, ser sus propios, fabricarse a sí mismos, y quienes no tienen esos recursos, evidentemente, sucumben. Cada uno hoy en día es, en ese sentido, dueño, por así decirlo, de la propia empresa que tiene que fabricar, empresa muchas veces unipersonal, para encontrar un lugar en el mundo. Me acuerdo hace 3 años una conversación que tuve con una mujer, una homeless, en una plaza en Nueva York, que llevaba un teléfono móvil totalmente roto, destrozado, que no funcionaba, por supuesto, el típico carrito, y había montado una oficina. Estaba totalmente, se había fabricado la identidad de que ella era una importante ejecutiva. Estuve conversando un rato con ella y donde efectivamente ella se había fabricado. Era maravilloso que, digamos, llamémoslo así, la metáfora delirante, tomando la expresión de Lacan, fuera, bueno, paradigmática de lo que es la sociedad americana. Ella estaba completamente identificada, digamos, a una ejecutiva que mientras hablaba conmigo, simultáneamente hablaba con su teléfono móvil y simulaba, digamos, escribir en un ordenador que era en verdad de los tantos trastos que ya arrastraba consigo. Bueno,
me pareció que era la imagen, la encarnación, efectivamente, de lo que los sujetos tienen que hacer. Cada uno se fabrica, hay gente que tiene la posibilidad de fabricarse en mejores condiciones, por supuesto, pero ya no hay salvación, o por lo menos eso es lo más grave de la tendencia contemporánea, que nos vayamos despidiendo de la idea de que la salvación va a ser una salvación a través de alguna forma de lo colectivo. No, cada uno solo. No es que el psicoanálisis piense eso, pero verifica que efectivamente la clínica se va asemejando a ese mensaje que cada día va penetrando más en las conciencias. Florencia, ¿quieres sumarte a la conversación? ¿Quieres añadir algo? No, me parece que está muy encaminado con lo que Gustavo está trenzando, con las preguntas. También hay otros comentarios quizás. Sí, ahora Iván los leerá. Sí, Adelante, Iván. Tenemos un comentario de Liliana Bastidas, que bueno, también te agradece muchísimo, Gustavo, el que hayas presentado el libro y es un libro que esperaba con mucho apremio y te manda felicitaciones. Y su pregunta es, desde el mundo de Mike, ¿cómo pensar en el gran reseteo, Agenda 2030? El gran reseteo, Agenda 2030. Si me podrías, no sé, desarrollar un poco más la pregunta porque no termino de captarla bien. Sí, me temo que yo no puedo, pero podemos instar a Liliana que nos escriba ahora por el chat y mientras pues paso a leer otra pregunta. Por favor. Sí. La de Vicente Rueda, que pregunta, en la transferencia entra el deseo del analista. El deseo como falta que empuja a esa búsqueda nunca satisfecha. ¿No entraría ahí el amor como nostalgia vivida en nuestra infancia y que, en cierta manera, en la escucha e intervención analítica se pondría en juego? Bueno, esa respuesta creo que puedo contestarla más o menos rápidamente, ¿no? A ver, el deseo del analista es el resultado de una construcción muy compleja y muy precisa por parte de Lacan. Es una construcción que parte de la noción de contratransferencia y de cómo los post-freudianos utilizaron esta noción de contratransferencia como un operador, vamos, en la práctica analítica, un operador que Lacan denunció como proveniente del fantasma de cada uno de estos autores, y de allí su propuesta es el deseo de analista, que es un deseo que no tiene nada que ver con la subjetividad de ese ser hablante que es también todo analista. Por lo tanto, no hay en la posición del deseo de analista nada que remita a ninguna clase de nostalgia del amor, de la infancia, porque se trata de un deseo que podríamos decir es asubjetivo, no pertenece a ese ser que en ese momento está ejerciendo la función de analista. Es una función, por lo tanto, en ese sentido es asubjetivo, es algo que bueno, es necesario encarnar, de allí toda la dificultad, una de las mayores dificultades que supone nuestra práctica, cómo encarnar ese lugar de un deseo enigmático que, al menos en la teoría, no debe guardar la más mínima relación personal con quien ejerce en ese momento el lugar de analista. Oye, Gustavo, tengo una pregunta cursi, si me permites. Ay, sí, me encantan esas, sí. ¿Es Está romántica? Es romántica, por supuesto. Está en sintonía con algunas cosas que decía Florencia sobre las últimas páginas
tengo mucha curiosidad por si tiene futuro la doctora Silverstein. Sí, pero no lo voy a adelantar mucho, sí, por supuesto. Sí, Pero, le auguro un gran futuro en la tercera entrega, sí. ¿sí? ¿Tú Sí, crees que la sí, sí, porque encontraremos allí? las lectoras me han reprochado muy seriamente que falta eso. Y bueno, yo escucho. Pero Entonces, se ve venir que ahí hay algo Sí, que, sí, sí, que ya ha empezado. exactamente. entonces Lauren Bacall volverá. Puede ser, pero no digo más sobre eso, ¿eh? Bien. Bien. Iván, ¿podemos recoger alguna pregunta más? Creo que sí, hay otra pregunta de Indira Parra, que bueno, también es un gran placer escucharos, indica que habla desde Venezuela y la pregunta la enuncia así. Como dijo usted, el amor es la materia fundamental que permite el trabajo psicoanalítico. ¿Podemos decir que en la actualidad seguirá sosteniendo el trabajo con la psicosis ordinaria? Pues sí, no veo razón para que eso no, de momento no continúe. Que nuestra práctica, por ahora, a pesar de que somos una gota que flota en el ciberespacio, todavía, y a pesar de que hemos tenido que incorporar algunos de los sistemas, estos sistemas sofisticados que nos permiten, por ejemplo, estar reunidos aquí, bueno, todavía es un reservorio donde hay algo de, bueno, de ese encuentro originario que Freud fundó, que subsiste, y que creo que todavía tiene mucho tiempo por delante. Iván, ¿puedes leer la aclaración que hace Liliana Bastidas a la pregunta sobre el gran reseteo? Sí, les recuerdo que la pregunta era cómo desde el mundo de Mike se ve el gran reseteo o el reseteo que proponen en la Agenda 2030 del Foro de Davos. Y nos aclara, perdón, que he movido nos aclara que el gran reseteo está dentro de la agenda del Foro de Davos y de los grupos económicos importantes del planeta, cuya agenda, como nombre indica, es un gran reinicio del orden mundial existente. Una fase de capitalismo llamado capitalismo inclusivo. Y algunos de sus principales promotores son el Papa Francisco, Bill Gates, George Soros. Eso es lo que nos indica. Bueno, en el caso Mike, no hay ni siquiera un atisbo de ese reseteo. Ahora he entendido la pregunta. No hay atisbo alguno. Ahora, mi opinión personal al respecto, soy bastante escéptico, ¿no? El capitalismo, vamos, es un inventor, posiblemente es el más grande inventor de disfraces que ha existido a lo largo de la historia. Es capaz de disfrazarse de todas las modalidades, ¿no? Desde las más aparentemente progresistas e inclusivas hasta las más brutales, ¿no? El capitalismo puede disfrazarse de ultraderecha, incluso del nazismo, y ahora de eso va a tratar en cierta manera la tercera y última entrega del doctor Palmer. La gran industria es el greenwashing, ¿no? O sea, la idea de que añadir un toque de verde, ¿no? Para que el mercado y la lógica capitalista luzca a los ojos de los consumidores algo más humanizado. Supongo que la idea de este reseteo pretende algo así, con la intención de que esta vez será verdaderamente una gran transformación. Lo hemos vivido en realidad,
si no necesitamos esperar al 2030. Recordemos que en el momento en el clímax de la pandemia a nivel mundial del COVID, ya se empezaba a escuchar voces que auguraban la idea de que de esta experiencia íbamos a salir mejores personas, un mejor sistema. Por ahora, no solamente eso no se ha comprobado, sino que más bien estamos viendo exactamente todo lo contrario. Bueno, yo no sé si voy a estar para ver el gran reseteo ese, pero no tengo una gran confianza. Me parece que es otro. Esto no tiene nada que ver con la cuestión de las buenas intenciones. No dudo de que algunos de los promotores estén animados de buenas intenciones. Pero la política no se hace a base de intenciones. Sigue una lógica que está más allá de las voluntades. Sigue otra lógica. Por eso me parece que es interesante que la psicosis y lo político, y las formas actuales de lo político, cada vez encuentran mayores confluencias. Es decir, el modo político que se va imponiendo por antonomasia es algo que participa de la lógica de la psicosis, lo cual no quiere decir ni que todos los políticos ni que todos los seguidores lo sean. Me refiero a la lógica. Bueno, Iván, si puedes leer el comentario, la pregunta de Laura Pérez y luego ya dejamos porque esto ya excede. Llevamos 2 horas, parecemos el retorno de los estajaonovistas en plan serio. Iván. Sí, la pregunta, bueno, Laura también agradece muchísimo las presentaciones tan emotivas y las lecturas compartidas por los panelistas y agradece a Gustavo sus reflexiones y indica que le va a dar vueltas a la frase no hay escape, pero sí rescate. Y al oíros hablar de la relación entre psicoanálisis y vida, se pregunta si sería el psicoanálisis, una vez deja esa marca, al menos para algunos, también una especie de psicosis. Bueno, al menos es una especie de locura. Cada uno puede responder a título particular si es una locura que ama o por el contrario es una locura que lo desespera. En mi caso debo decir que es una locura que amo. No sé si una psicosis, pero sí una locura que me tiene atrapado. Bien. En el buen sentido. Muchas gracias, Florencia, Clara, Gustavo. Nos han quedado algunas preguntas en el tintero, alguna de ellas en relación a la nostalgia de volver a ir por la vida con Freud. ¿Qué podríamos hacer con eso? Seguiremos el próximo encuentro de este cursus Hubert. Invitamos a Enrique Berenguer y Howard Rose y yo trabajaremos con él para plantearnos cómo se construyen los casos después de Joyce. Muchas gracias, buenas noches, buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias Clara, gracias Francés y Florencia. Gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias, Iván.